Tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Un nuevo episodio de desinformación política encendió el debate público luego de que se desmintieran supuestos amparos atribuidos a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente la versión, asegurando que ni Andy ni Gonzalo López Beltrán promovieron dichos recursos, y señaló que se trata de un montaje digital que pretende sembrar dudas sobre la integridad de la familia López y del movimiento de la transformación. En su conferencia de prensa, Sheinbaum explicó que los amparos fueron presentados sin firmas y de manera irregular en diferentes entidades, lo que evidencia que se trata de un fraude jurídico usado con fines políticos. La mandataria acusó directamente a ciertos medios y comunicadores de difundir estas versiones sin verificar, entre ellos Reforma, Latinus, Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva, a quienes responsabilizó de alimentar campañas de desprestigio contra el gobierno y contra Morena. Respecto a Loret de Mola, Sheinbaum recordó que recientemente tuvo que disculparse tras difundir información falsa sobre el caso de huachicol fiscal en Latinus, lo que demuestra que algunos comunicadores privilegian la calumnia sobre el periodismo responsable. La presidenta subrayó que este tipo de ataques burdos no solo buscan dañar la credibilidad de López Obrador y su familia, sino también minar la confianza ciudadana en la Cuarta Transformación. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de este tema de los cambios en el tema de los amparos, preguntar, pues ya se ha desmentido, ya se ha explicado aquí incluso el día de ayer respecto a esto de el famoso amparo a los hermanos López Beltrán, Andrés y Gonzalo. Preguntar, en este sentido, también se tiene contemplado, bueno, porque si cualquier persona puede ir ahí a amparar y no pasa nada y ocurre todo este tema mediático, que ese es el objetivo muy claramente, y que además el abogado al que estaban señalando no es desmiente que haya sido él, que incluso pues si usaron o no su firma. Todo este tipo de cosas también se tienen contempladas en estos cambios, digo, quizá no concretamente en lo que han expuesto, pero sí se tienen contemplado en cambios, sanciones o delimitar muy bien este tipo de acciones. ¿Quieren comentar? No está planteado nada de esto. Es decir, se hizo un uso abusivo, interesado para golpear de una figura proteccionista del amparo. ¿Cuándo se puede promover amparo a nombre de otra persona? Una persona está incomunicada, no puede promover el amparo ella misma. La ley de amparo permite en ciertos casos que se pueda promover a su nombre. Entonces, ahí sí tendríamos un retroceso. Lo que hay que señalar y sancionar cuando de manera tramposa y para golpear a ciertas personas se usa la figura del amparo, pero no hay nada previsto hasta este momento. Debería de haber, disculpe, si me permite, presidenta, preguntarle, disculpe, exministro, pero debería de haber algún tipo de sanción a quien esté abusando de esto. Por supuesto, y las personas que resultaron afectadas, pues obviamente pueden promover los medios de defensa o las acciones que pueden ser tanto de manera penal como civil en contra de quien haya hecho un mal uso de su nombre para golpearlos políticamente. Muchas gracias. Ahora, vale la pena, ahora que está en discusión en la Cámara de Senadores, ahí entró, que se revise este caso. ¿En qué casos alguien puede promover un amparo a nombre de otro y en qué casos no? Yo creo que vale la pena que se incorpore este tema en la discusión. Lo está planteando el Senado. Bueno, pues que lo decida el Senado. Yo creo que aquí lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes, que es cumplir con la reforma constitucional y hacer de la justicia, que la justicia sea más expedita, que sea más rápida. Pues depende del Senado si se hace un parlamento abierto.
como un instrumento político. Ahora vamos uno por uno, ¿no? Presidenta, y también preguntar en este sentido, a pesar de que ya se ha aclarado de la carta misma directamente de la persona afectada en un tema mediático, porque es muy claro todo esto, ha sido todo revelado, develado. Hay medios, por ejemplo, uno de Ricardo Salinas Pliego, que sigue insistiendo en este tipo de cosas. ¿Cuál es su opinión? Diciendo que ellos se ampararon. Aprovechando las 8 columnas, la portada del Reforma de ayer. Fíjense las 8 columnas. El día anterior, primero sale Latinos en la mañana diciendo que se habían amparado los hijos del presidente López Obrador para que no se les investigara. Después sale, creo que en Reforma o en el Universal, y ya en la tarde Andrés Manuel López Beltrán saca un comunicado diciendo que ellos nunca lo solicitaron. O sea, hay suficiente tiempo de todos los medios de comunicación para que al siguiente día puedan aclarar al mismo nivel, en todo caso, ¿no? Hay un amparo, no es verdad. Vean cómo está. Amparan a Andy en contra de FGR, y aquí chiquitito, y él dice montaje. Bueno, ya aclararon que ellos no, con tiempo suficiente, no pidieron el amparo. ¿Por qué el Reforma al otro día saquen 8 columnas? Pues ¿qué fondo tiene? Político, de dañar, de calumniar. Es propaganda, no es información. Esto es propaganda política, no es información. De un medio de comunicación o de alguien que se dice que es un medio de comunicación. Y lo mismo TV Azteca. Mentira, como dice el detector. Pero siguen diciendo que se ampararon. Bueno, ¿qué objetivo tiene? Hoy sale Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo es que no se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? ¿Que lo dice él? ¿O que lo dice el Reforma? ¿O que lo dice Latinos? ¿Alguien ha puesto una denuncia? Ah, sí, Doring, por cierto, ¿no? Sí, es que hay que poner todo en su lugar. Entonces, ¿qué objetivo tiene esto? Propaganda política. Entonces, que en vez de decir medio de comunicación, digan medio de propaganda política del conservadurismo mexicano. La verdad. Entonces, si tienen un objetivo, calumniar. Lo más increíble de todo, ya fue un año, ¿no?, que el presidente López Obrador dejó el gobierno. Y siguen obsesionados. Es que todavía no acaban de entender que México cambió. Gracias. De hecho, Presidenta… Aprovecho de una vez, vámonos con Loret. Porque ayer Loret dijo que era mentira lo que yo decía. Bueno, vamos a poner a Loret reconociendo que tuvo que bajar una noticia porque no era correcta. A ver. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestra… Oiga, cometimos en Latinos un lamentable error por el que le ofrecemos una disculpa. Al arranque de este noticiero le presentamos de manera equivocada las fechas y los cargos en la nota que tenía que ver
con la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la red de huachicol en la Marina. Ante esta equivocación, hemos decidido que vamos a retirar esta información de nuestras redes sociales, lo cual nos permiten nuestras plataformas digitales, es decir, vamos a quitar ese fragmento, dado que no eran correctos los datos que ahí se presentaban. Se le cayeron tanto diciendo es falso, que tuvieron que reconocer pertinente con los datos correctos, que en efecto era falso. No, pero él sale ayer diciendo, no, la presidenta está diciendo cosas que no son. Pues si él mismo lo reconoce, ¿cómo voy a ser yo la que diga que no es verdad? Si él lo reconoce. Bueno, ya no pongamos aquella vez que puso la balacera. A ver, ponla. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza. Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José Conitaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios puntos se encontraron ¿Dónde era esto? 430 cartuchos, a ver, 12 pon el de Yemen. 2 chalecos. O sea, dieron una noticia de que hubo una balacera en Sinaloa y en realidad había salido meses antes en las redes sociales que era en Yemen o en Yemen. Bueno, ¿qué clase de periodismo es este? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Derecho de réplica. El otro día me dijeron que venía de Carranza, me puse a leer, no, en realidad no, porque cuando entra Carranza al poder, pues todos los medios eran porfiristas. Pero sí hace una ley que después se convierte en el derecho de réplica. Presidenta, a propósito de este tema y de este punto y de los personajes que en los últimos años han estado operando en este tipo de cosas mediáticas para golpeteo, para golpismo, a propósito de Federico Doring, fue uno de los, bueno, fue él el que llevó el famoso video de lo que después se conoció como los videoescándalos. Y tiene una historia, un día platicamos de él si quiere. Okay. No, si eso es lo de menos. Pero nunca transparentan de dónde sacaron, simplemente lo sacaron de su bolsa, o obviamente pues no va a ser un tema de fuente, porque dicen que es protección de sus fuentes y todo esto, pero casualmente les llega. Y también otro punto también que quería comentar y que coincide, que en el 2012, cuando todavía estaba como presidente Calderón, fue publicado en su momento que la operación que trató de hacer Felipe Calderón en su momento como presidente fue culpar a López Obrador, en su momento fue que era candidato en el 2012, que estaba conectado con el narcotráfico. Trataron de intimidar, de presionar a un militar que fue su guardaespaldas, que le cuidaba, pero el militar se negó rotundamente, y lo cual pues se cayó ese tipo de acusaciones. Solamente recordar y registrarlo, esto fue en el 2012. Ayer había 3 personas ahí cuando llega, es que me acordé, llega el primer ministro Carney y salimos con mi esposo a recibirlo hasta afuera de la puerta del palacio. Y había 4 personas, 4. Uno de ellos con un megáfono. ¡Dictadura! ¡Dictadura! Y me quedo pensando, bueno, imagínense si fuéramos una dictadura, ¿no? Que llega un jefe de Estado, un jefe de gobierno de otro país, no hay pues prácticamente más que una mínima vigilancia. Hay personas que llegan hasta la reja a decir que hay una dictadura. O sea, si hubiera una dictadura, ¿ustedes creen que podrían estar gritando dictadura cuando hay una misión internacional? Es así como esquizofrénico, de verdad. Entonces, es un poco lo mismo. Pues es esta derecha
hipócrita, muy hipócrita, que ahora se pone el saco de moralidad, o estos medios que protegieron a García Luna, a Calderón, protegidos, pero bien que protegidos. Y ahora resulta que son la moralidad en acción. Vean el tipo de periodismo. Porque en la Constitución está establecido el derecho a la información. Es un derecho constitucional de las y los mexicanos. Ahora que se implemente las nuevas leyes, pues tiene que haber en efecto el derecho de las audiencias a la información. Entonces, son libres de publicar lo que quieran. Nadie va a hablarle al Reforma o a sus dueños a decirle, oiga, ¿por qué está publicando esto? Pero nada más que sí es importante, y por eso las mañaneras, decir las cosas como son. Así es sencillo. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.